Buenas noches a todos, principalmente a todos los que se conectaron y especialmente a la ponente que tenemos el día de hoy. Pues me complace presentarles a la doctora Beatriz Carolina Hernández, nefróloga pediatra, egresada de pediatría en el Hospital General Zona Norte de Puebla y nefrología egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el IMSS. Actualmente titular de pediatría en el Hospital General de Zona 35 en el IMSS Puebla. Pues bueno, Carito, te agradecemos mucho que nos quieras dar la ponencia. Perfecto. Buenas Los noches. micrófonos son tuyos. Gracias, buenas noches. Bueno, pues hoy, aconteciendo el mes del riñón, el día del riñón pues pasó este 13 de marzo, pero pues es relevante que todo el mes y pues todo el año, ¿verdad? Lo tengamos presente. Quisimos tomar este tema, la infección de vías urinarias de repetición, para poder pues concientizar que es un proceso que todos los pediatras en algún momento hemos manejado, pero esta plática va con el objetivo de que podamos identificar datos de alarma, datos importantes en cuanto al diagnóstico y al manejo para poder identificar pacientes que no van a evolucionar con una infección de vías urinarias habitual. Entonces, espero que, bueno, se logre el objetivo, que es pues implementarle y darles a conocer los datos de alarma y algunas actualizaciones en cuanto a diagnóstico. Vamos a abordar, pues obviamente, la definición de este término, que son las infecciones de vías urinarias de repetición. Vamos a aterrizar también la epidemiología, clasificación, factores de riesgo, patogenia, el diagnóstico tanto clínico como de uso de paraclínicos, el tratamiento, los manejos preventivos y pues vamos a tener una serie también de preguntas. Si ustedes pues tienen alguna, las vamos a responder con todo gusto. Bueno, primero que nada, hay que aterrizar en la definición. Todos, como les repito, hemos manejado algún proceso de infección de vías urinarias. Sin embargo, es importante que a nuestro paciente también les hagamos noción y les especifiquemos qué tipo de infección cursó el niño. En este caso, es importante recalcar que la infección de vías urinarias puede dividirse en dos: infección de vías urinarias altas e infección de vías urinarias bajas. ¿Qué llamamos infección de vías urinarias bajas? La famosa cistitis. Pero, ¿qué afecta la cistitis? ¿Dónde se da la inflamación? ¿Qué estructuras del sistema urinario afecta? Pues la uretra y la vejiga. Estas estructuras, cuando se inflaman, nos generan muchos datos importantes clínicos. De hecho, es la que más sintomatología específica nos da. ¿Como cuál? La disuria, la poliaquiuria, el tenesmo y la incontinencia urinaria. Ahora, hay que aterrizar que nuestra población es muy grande y podemos aquí enfrentarnos en pacientes continentes y no continentes. Identificar estos síntomas en pacientes continentes es mucho más fácil porque son pacientes que ya nos expresan que sienten o al menos se dan a entender un poquito más. En los no continentes, ahí es donde es un desafío poder determinar si está cursando con estos síntomas. Sin embargo, también hay herramientas que podemos encontrar para poder identificar si nuestro paciente está presentando estos síntomas. La disuria es difícil, solamente se puede reportar a la mejor al paciente irritable. La poliaquiuria sí lo podemos notar, los papás a lo mejor nos pueden referir que los pañales se están cambiando con mucho mayor frecuencia comparado con días, digamos, normales. El tenesmo, en teoría, podemos obtener que pues no ha orinado, eso también podría ser un dato de sintomatología de cistitis, o la incontinencia urinaria. Esto pues en pacientes no continentes es complicado. En los continentes pues los papás nos pueden comentar, ¿sabes qué? Ya controlaba esfínteres, pero ahorita vuelve a perder, tiene pérdidas urinarias, ¿no? Y la pérdida urinaria la encuentran que es súbita o aguda. Entonces, por ahí sería un dato de alarma para poder pensar en que nuestro paciente pues tiene un dato de incontinencia urinaria aunado a los demás síntomas que acabamos de mencionar. Ahora, aterrizando en la infección de vías urinarias del tracto superior alto, tenemos que recordar que donde se genera inflamación secundaria a infección es en estas estructuras urinarias: el uretero, el sistema colector y el parénquima renal. Son sitios anatómicos diferentes a lo que afecta a la cistitis. Como son más
susceptibles a inflamación, nos pueden generar más síntomas sistémicos, en este caso, pues la fiebre. Cuando un paciente pediátrico nos presenta fiebre sin un foco específico, tenemos que descartar siempre un foco urinario. A veces puede ir combinado datos de cistitis y la fiebre. Ahí entonces podemos sospechar que esa cistitis ya se complicó y entonces la infección está ascendiendo hacia el tracto urinario superior. Bien, ahora que tenemos más claro estas definiciones de infección de vías urinarias bajas y altas o cistitis y pielonefritis, podemos entonces ya aterrizar en definir qué es una infección recurrente. ¿Cuándo es una infección urinaria recurrente? Se considera que 2 o más episodios de pielonefritis en un año lo vamos a clasificar como una infección recurrente. En pacientes que presentan un episodio de pielonefritis y uno de cistitis o más en un año, también entra en la clasificación de infección recurrente. Ahora, si nuestro niño presenta 3 episodios o más de cistitis en un año, también lo vamos a considerar una infección recurrente. Entonces, pacientes que entren en estos criterios ya se clasifican como una infección recurrente y ya tiene que llamarnos la atención el estudiarlos más a fondo y ver qué está pasando con su anatomía, pues del sistema urinario principalmente, ya que pues siempre hemos tratado infección de vías urinarias, totalmente un porcentaje bastante alto, más del 86% de los pacientes que presentan una infección de vías urinarias se resuelve y no hay recurrencia. Pero, ¿qué pasa con el porcentaje que sí tiene recurrencia? Tenemos que clasificarlo bien y tenemos que descartar algún daño renal crónico o algún daño principalmente estructural. Bueno, ahora sabiendo las definiciones y ya identificando bien los episodios, vamos a hablar de la epidemiología. En cuanto a la epidemiología, bueno, todos recordamos, esta no ha cambiado, sí se sigue reportando que los episodios de infección de vías urinarias en el primer año de vida suelen ser más frecuentes en el género masculino y posterior al año de vida se generan más en niñas. Ahora, si se considera que después de que un niño presentó un episodio de infección de vías urinarias, si ese niño sale fuera del porcentaje del 86% que van a remitir y va a ser un único episodio, estos niños van a tener infección de repetición en los próximos 3 a 6 meses posteriores. ¿Por qué es importante tener en cuenta este tiempo? Porque esa es la vigilancia que nosotros le vamos a dar a un paciente después de un primer episodio de infección de vías urinarias. 3 a 6 meses tenemos que estar alertas que no tenga otra vez un episodio ya sea de cistitis o de pielonefritis, para entonces poderlo clasificar en infección recurrente y abordarlo de manera oportuna para identificar alguna alteración estructural a nivel de la vía urinaria y evitar que se complique a un daño renal crónico. En cuanto a los factores de riesgo, es de suma importancia conocer que es, bueno, multifactorial. Los principales, pues, van a ser los bacterianos. Obviamente, los gérmenes que se aíslan en la región perianal son los que ascienden y colonizan, la región urinaria. Hay también, bueno, factores inmunológicos, ¿como cuáles? Hay pacientes que tenemos con un estado nutricional inadecuado, por ejemplo, la desnutrición, o pacientes con obesidad. Los pacientes con obesidad, pues, también están, permanentemente en un proceso inflamatorio crónico, lo cual los hace más susceptibles a que haya replicación bacteriana. Igualmente, en un paciente desnutrido, o también aquí podríamos considerar a los pacientes que ya tienen un diagnóstico de algún tipo de inmunodeficiencia en el sistema inmunológico. Ahora, en cuanto a los defectos anatómicos o factores de riesgo anatómicos, pues aquí entran todas las patologías de tipo alteración estructural en la vía urinaria, como cuáles, pues los reflujos vesicureterales grado 3 a 4, alteraciones o estenosis en la unión del uretero y la pelvis renal, alteraciones también en la vejiga, y también tenemos otros factores importantes que no se nos deben olvidar. No siempre tratamos niños sanos, entonces debemos recordar las alteraciones que nos pueden dar problemas urodinámicos. ¿A qué nos referimos con urodinámicos? Recuerden que la vejiga es un músculo y que tiende a relajarse y a contraerse, pero ¿de qué depende que se relaje y se contraiga? Nosotros en cierta edad pues lo controlamos, ¿no? Pero está conectado al sistema nervioso central, hay irrigación y esta se puede generar alteración en pacientes con alteración en la médula espinal, por ejemplo, pacientes neurológicos como pacientes con mielomeningocele, pacientes con paraplegias,
pacientes que tienen afectación en la inervación. Entonces, los niños pueden tener alteraciones en el vaciamiento vesical. Ahora, también tenemos factores muy comunes que presentan los niños sanos, digámoslo así. Por ejemplo, el estreñimiento. El estreñimiento nos puede dar alteración urodinámica debido a que la vejiga tiene alteración o dificultad para el vaciamiento, porque el estreñimiento nos puede dar un efecto de obstrucción y eso generar un factor de riesgo para desarrollar una infección de vías urinarias. Hay teorías también de que puede haber transgresión bacteriana, translocación bacteriana del intestino a la vejiga. Hay teorías, no están comprobadas todavía, pero lo que sí está comprobado es la obstrucción que nos genera esas heces en exceso que alteran el vaciamiento vesical. Bien, conociendo estos factores de riesgo, vamos ahora también a adentrarnos en la patogenia, que es muy importante porque de aquí vamos a partir en entender los síntomas, los signos y también incluso a identificar el mejor o dar el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Debemos recordar que el agente etiológico bacteriano más frecuente de las infecciones de vías urinarias es el E. coli. El E. coli se considera que tiene varias cepas y esas cepas, dependiendo de la cepa que se presente, va a tener ciertas características en su adhesión a las células del tejido renal. Ahora, se ha conocido o se ha reportado últimamente que hay bacterias E. coli de las cepas que tienen predominio de fimbrias tipo 1. Estas fimbrias tipo 1 tienen predilección por el urotelio de vejiga y de uretra. Y las cepas de E. coli con fimbrias tipo 2 o P tienen mucha afinidad al tejido tisular del uretero y también del parénquima renal. Esto ya que pues desarrollan más adhesión debido a los glucosfingolípidos que pues tiene la membrana bacteriana, lo cual este tipo de fibras desarrollan mucho más respuesta inflamatoria. Hay mayor activación del sistema de complemento y pues por ende hay mayor liberación de interleucinas. Esto entonces nos justifica porque una infección de vías urinarias altas nos puede dar mayor datos de respuesta sistémica, en este caso pues la fiebre que considerábamos que era se reporta, perdón, que es el factor principal o síntoma de una infección de vías urinarias altas. Entonces, conociendo este desarrollo de la patogénesis de la infección urinaria, entonces podemos entender más adelante qué antibióticos vamos a usar o los síntomas por qué se están generando. Bueno, esto es lo que habitualmente pasa con E. coli. Hay más bacterias que nos pueden generar infecciones de vías urinarias, las consideramos atípicas, pero también lo pueden generar. Por ejemplo, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter. Estas bacterias también pueden colonizar el sistema urinario y también desarrollar respuesta inflamatoria, igual que E. coli. Pero, pues, como es la bacteria mayormente presente en los urocultivos, pues es por eso que desglosamos de esta forma la patogénesis. Bien, es importante desarrollar y entender el diagnóstico de estos pacientes. Tenemos varias herramientas, los síntomas, que es pues la clínica, y estudios diagnósticos. ¿Qué estudio diagnóstico es el ideal para diagnosticar infección de vías urinarias? Se dice que el que tenga más acceso el paciente y pues también que el costo sea accesible. En este caso y en nuestro medio, pues lo más accesible que tenemos, obviamente, pues es el examen general de orina, siempre teniendo en cuenta los síntomas urinarios. Si es un paciente que cumple con síntomas urinarios para infección baja o infección alta, podemos proceder a tomar un examen general de orina para confirmar nuestro diagnóstico de infección urinaria. Si nuestro examen general de orina nos confirma o nos apoya más a la infección de vías urinarias que sí está presente en nuestro paciente, podemos proceder a tomar un cultivo de orina. Ahora, hay datos muy relevantes o específicos del examen general de orina. Se habla de los nitritos y de la esterasa leucocitaria. Tenemos que tener en cuenta que la esterasa leucocitaria se puede alterar por otras cuestiones, no solamente por desarrollo bacteriano. Si están positivos estos dos, aumenta la probabilidad de que nuestro paciente sí esté cursando con un proceso infeccioso urinario. Sin embargo, si hay negatividad de tanto nitritos como esterasa, el valor predictivo negativo puede incrementarse del 96 al 100%. Entonces, si se dan cuenta, el examen de orina es una herramienta bastante útil para poder hacer el diagnóstico específico de infección de vías urinarias. Pero
Debemos tomar en cuenta también la forma como se recolectó la orina y cómo se trasladó. Ahorita vamos a ahondar en ello. El cultivo nos habla ya de una sensibilidad del 50 al 95% y una especificidad de 85 al 95%. Es muy específico para diagnosticar una infección de vías urinarias. El problema del cultivo es que, pues, aunque el laboratorio trabaje muy rápido, pues el desarrollo bacteriano, lo más pronto que se ha reportado, son 3 días, pero el promedio va de 5 a 7 días. Entonces, no podemos esperarnos hasta que nos den un reporte de cultivo positivo para confirmarle al paciente que está cursando con infección de vías urinarias y no solamente decirle el diagnóstico, sino tratarlo, porque el objetivo de hacer un diagnóstico oportuno es iniciar tratamiento a tiempo y evitar complicaciones a largo plazo, como pues las cicatrices renales. Las cicatrices renales es una inflamación ya que nos genera fibrosis a nivel del parénquima renal y ese daño ya no se revierte, se mantiene. Si vamos sumando infecciones de vías urinarias que nos dan cicatrices renales, llega un punto en el que el parénquima renal se pierde y entonces caemos en una falla renal terminal o una enfermedad renal crónica. Vamos a abundar en el tipo de conservación y transporte de la muestra de orina. Todos sabemos mandar el examen de orina, pero es importante que si vamos a hacer caso de lo que nos va a reportar el examen de orina y el cultivo, para no tener falsos positivos, necesitamos tener una muestra adecuada. Entonces, vamos a tener que enfatizar con el familiar cómo tenemos que recolectar la orina. Aquí tenemos que dividir a nuestros pacientes en continentes y no continentes. En los continentes vamos a tener una recolección de orina mucho más fácil. Se refiere que tiene que recolectarse la orina a chorro medio. Estos pacientes pues obviamente son continentes, ya detienen la orina y nos pueden dar una buena muestra. Los pacientes no continentes es el tema donde se nos complica todo, porque los no continentes sí tenemos que explicarle a los familiares que se tiene que hacer una higiene genital previa a la colocación de la bolsa recolectora. Higiene genital, un secado del área genital para que la bolsa se pueda adherir perfectamente al área genital y no haya tanto no, perdón, no haya tanta descamación de las células epiteliales que nos pudiera contaminar nuestra muestra. Ahora, tenemos que recordar que hay un tiempo que puede estar nuestra bolsa adherida al área genital. Se ha reportado que de 30 a 60 minutos es lo máximo que puede estar pegada a nuestras células epiteliales, pueden contaminar nuestro medio de recolección. Entonces se recomienda que cada hora, pues sí se esté cambiando la recolección. La bolsa de recolección, lo ideal es que pues, el bebé haga pipí antes de los 30 minutos. Hay medidas para estimular la micción. Una de ellas, pues, es ofrecerle los líquidos que él ya tolera. Le podemos ya ofrecer líquidos, agua o su lactancia. Y podemos hacer también un masaje en la región suprapúbica para que incremente la presión vesical y podamos obtener una muestra de orina. Ahora, una vez que ya recolectamos nuestra muestra de orina, que es lo más difícil, también debe ser adecuada el transporte. Primero que nada, nunca se transporta solo en la bolsa urinaria. Esa bolsita urinaria se tiene que vaciar, pueden hacer un corte abajo o aspirar con una jeringa estéril y entonces trasladar la muestra al laboratorio. Es importante que la muestra no tarde más de 4 horas en procesarse, ya sea que el familiar la tomó en casa o esté en el área hospitalaria, que esa muestra no tarde más de 4 horas en procesarse. Y si llegan al laboratorio y no la van a procesar en las próximas 4 horas o el traslado de la casa del paciente al laboratorio es mayor a 4 horas, tenemos que considerar la refrigeración, tanto para examen general de orina como para urocultivo. Esto con la finalidad de que no haya mayor replicación o sobreagregación bacteriana. Se recomienda mantener una temperatura de la orina de 2 a 8 centígrados para asegurarnos que esa muestra es confiable. Si nuestra muestra aseguramos que tuvo una adecuada recolección, un adecuado transporte y una adecuada temperatura, entonces nuestros estudios diagnósticos, tanto el examen general de orina como el urocultivo, van a ser confiables. Si nosotros al interrogatorio detectamos que esa muestra no se recolectó de manera adecuada, no se transportó bien y nos dan datos sugestivos de infección de vía urinaria, tendremos que considerar realmente si la consideramos positiva. Entonces es importante antes de tomar la muestra, pues explicarle a los familiares. Muy bien, existen otras pruebas
diagnósticas o complementarias para abordar las infecciones de vías urinarias, principalmente las complicadas o las recurrentes. Hay criterios para hacer ultrasonografía en pacientes con infección de vías urinarias. No a todos se les hace ecografía, en teoría no, siempre y cuando tenga al menos un ultrasonido prenatal que nos hable de que el paciente tiene 2 riñones y que no hay ningún tipo de dilatación que nos hable de alguna obstrucción de la vía urinaria. Lamentablemente en nuestro medio no suele suceder que todos los pacientes tengan ecografía prenatal, entonces tenemos que usar estos criterios para decidir a qué paciente sí le vamos a solicitar una ecografía. Primero, a un paciente que tenga infección del tracto urinario febril y que sea su primer episodio y no tiene ecografía prenatal, hay que hacer un rastreo ecocardiográfico, perdón. Paciente que no contiene, o sea, bueno, que no contiene esfínteres y que es menor de edad, 2 años, y no tiene una ecografía prenatal o postnatal normal, tenemos que hacer un rastreo de ecografía. Ahora, si nuestro paciente presenta signos de disfunción miccional como masa abdominal o vesical, elevación de las pruebas de función renal como la creatinina o elevación de azuados, ácido úrico, urea, también pacientes que tengan infección del tracto urinario con un microorganismo distinto a las cepas frecuentes de E. coli. Si tiene, por ejemplo, infección por Pseudomonas, Klebsiella, se tiene que hacer un rastreo para ver cómo está la estructura anatómica del parénquima renal. Y también en pacientes que previamente ya se diagnosticó una alteración en el parénquima renal. Por lo regular, a nivel prenatal, nos pueden reportar dilatación de la pelvis renal, una alteración a ese nivel. Esos pacientes, si presentan una infección de vías urinarias, tenemos que hacer un rastreo ecocardiográfico. ¿Por qué? En el rastreo ecocardiográfico nos va a ayudar a poder identificar si es un episodio agudo o ya es un episodio crónico. ¿De qué forma? Pues con la talla renal. Recuerden que siempre que pidamos un ultrasonido renal, tenemos que percentilar la talla renal, tanto de riñón izquierdo como de riñón derecho. Digo, antes de llegar a percentilarlo, asegurarnos que tenga 2 riñones, ¿no? Puede ser que en el rastreo solo se identifique un riñoncito y entonces estamos ante una agenesia renal. Sería más importante incluso darle seguimiento a ese paciente porque no podemos perder ese riñón. Ahora, ya que confirmamos 2 riñones, es importante percentilarlos. Si están arriba del percentil 90, podemos considerar que tiene una inflamación aguda y puede ser secundario a la pielonefritis. Por el contrario, si encontramos una talla renal debajo del percentil 5, eso nos hablaría de un daño previamente ya con este paciente y nos hablaría incluso ya de una enfermedad renal crónica que habría que estadificar y obviamente ante un evento de infección de vías urinarias tenemos también que poner mucho más énfasis en el manejo y la evolución del paciente para que no se exacerbe más ese daño renal. Ahora, en la fase aguda de la infección del parénquima renal, si hay datos de pielonefritis, lo que podemos encontrar en la ecografía es una hiperecogenicidad en el parénquima renal. En esta imagen, bueno, por lo regular, realizando el ultrasonido, se hace una relación con el parénquima del hígado. Por lo regular, tiene que ser similar el parénquima del hígado y el renal, pero aquí en esta imagen nos da datos de hiperecogenicidad que nos puede hablar de datos de inflamación aguda. No hay alteración en la relación corteza-médula, hay datos de hiperecogenicidad y nos hablaría de un proceso agudo. Entonces, ¿sí es relevante la ecografía? La verdad es que sí, porque incluso la ecografía nos podría también ya dar datos o principios de alarma de alguna dilatación que nos hablaría que hay más problemas a nivel sistema urinario. Recuerden que la ecografía solo nos hace un rastreo a nivel del parénquima renal y vejiga, pero los ureteros no los logra abarcar la ecografía. Hay más estudios de imagen como el gamagrama con el radiofármaco de MCA. No a todos los pacientes se les hace, ¿saben? Este estudio pues es caro, pero si tenemos acceso y cumple criterios, yo recomiendo hacerlo para poder también especificar qué tipo de lesión tiene y qué tanto se están afectando estos riñones. Se considera que el gamagrama con DMCA lo podemos hacer a partir de los 6 meses de edad, a partir de la primera infección de vías urinarias febril, si se cumple con alguno de estos criterios, como cuál, una evolución atípica, que la fiebre, a pesar de que ya se le inició el manejo antibiótico, aún persista febril más de 48 horas o que haya elevación de los reactantes de fase aguda, paciente que luzca con septicemia,
pacientes con infecciones con bacterias atípicas, pacientes con masas abdominales o vesicales, pacientes que nos tengan datos de disfunción miccional, que haya alteración en el vaciamiento o haya mucha retención, y también pacientitos que ya tengan afectación renal como datos de hipertensión arterial o alteración en la función renal como elevación de ácidos, urea, ácido úrico o elevación de creatinina o incluso desequilibrios ya hidroelectrolíticos crónicos. En cuanto a lo, también se consideran a pacientes que ya previamente tengan un diagnóstico de alteración estructural del sistema urinario, como ¿cuál? Pues el reflujo vesicoureteral grado 3 a 4 y también una alteración previamente con alteraciones en vejiga o ureteros. Bien, es importante, perdón, no explicamos la imagen. Vamos a revisar aquí la imagen. El gamagrama eh, no es tan difícil la interpretación. El gamagrama con DMCA lo que hace es que se administra el fármaco, el radiofármaco vía intravenoso y la captación a nivel renal tiene que ser uniforme. Por lo regular se pinta todo negrito, como en este lado, pero aquí en el riñoncito izquierdo se ve que tiene zonas de hipocaptación. Esto nos hablaría que está con proceso inflamatorio. Ajá. Sin embargo, si este gamagrama lo hiciéramos 2 semanas después de la infección aguda y sigue saliendo con hipocaptación, entonces podríamos incluso considerar que ya hay datos de una cicatriz renal que incluso me está afectando en la disminución de la función del porcentaje renal. Es importante en estos pacientes conocer el abordaje hospitalario. ¿Qué pacientes sí van a requerir un manejo hospitalario? Se considera que todos los pacientes menores de 3 meses sí se considera un manejo hospitalario. ¿Por qué? Ya que la vía de adquisición de la infección, la mayoría de veces es por una diseminación hematógena. O sea, que el foco fue en otra área, se diseminó y bueno, se alojó en el sistema urinario. Los mayores de 3 meses o ya lactantes tendríamos que considerar que sí la infección fue por vía ascendente del tracto urinario. Pacientes que tengan un aspecto tóxico, que tengan intolerancia a la vía oral o vómitos repetidamente, pues son un criterio para hospitalización y estabilizar. Obviamente también pacientes ya con deshidratación, tras estos síntomas, tendríamos que mantenerlos en vigilancia hospitalaria y pacientes que ya se identificaron o que ya se conocen con una malformación del sistema de vía urinaria como reflujo 3 o 4, uropatías obstructivas, displasias renales o agenesias renales, son pacientes que ya están susceptibles a daño renal. Entonces, un evento de infección de vías urinarias sí se tiene que monitorizar en medio hospitalario hasta que el paciente esté estable y estemos seguros que no va a haber complicaciones o riesgo de que se genere fibrosis a nivel del parénquima renal y nos genere pues una cicatriz renal. También alteraciones en la función renal, o sea, un paciente que ya tenga alteración en la función renal, tanto aguda o crónica, sería un criterio de hospitalización y vigilancia. Y pacientes también que tengan persistencia de la temperatura de 48 a 72 horas después de haber iniciado un tratamiento antibiótico ambulatorio. Bueno, vamos a abordar el tratamiento. El tratamiento, bueno, no es complicado. Todos hemos tenido contacto con antibióticos para manejo de infección de vías urinarias. Sin embargo, tenemos que elegir el que conozcamos que nuestro medio tiene menos resistencia bacteriana. Tenemos que conocer cuáles son las resistencias locales que existen en nuestro medio para poder identificar qué antibiótico va a ser el más específico. Es importante que para el tratamiento, pues el diagnóstico sea precoz para que el tratamiento se inicie precozmente y disminuyamos el riesgo de generar las cicatrices renales a largo plazo. Ahora, siempre hay controversia en la duración del tratamiento antibiótico. Primero, tenemos que empezar pues por el antibiótico empírico porque el urocultivo, ya recordamos, tardan 3 a 5 días en darnos un preliminar. Entonces, tenemos que seguir usando la clasificación de infección baja e infección alta. En infección baja, como la cistitis, incluso ya se recomienda que el tratamiento antibiótico puede durar de 3 hasta 5 días y el tratamiento debe ser ambulatorio y pues vía oral. Dentro de los antibióticos más recomendados, amoxicilina, cefalexina, fosfomicina, trimetopin y nitrofurantoína para
manejo de infección baja. En las infecciones altas como la pielonefritis, la vía de administración se va a decidir si es vía oral o intravenoso, dependiendo del estado general de nuestro paciente. Si nuestro paciente está estable, tolera la vía oral, no tiene un aspecto tóxico, entonces podemos iniciar vía oral y dar un manejo ambulatorio, pero con una revaloración a las 48 horas para verificar que el tratamiento antibiótico esté haciendo efecto, que ya se haya controlado la fiebre y entonces podemos continuar nuestro tratamiento viral. Si nuestro paciente está estable después de 48 horas, no hay fiebre, entonces podemos completar el antibiótico de 7 a 14 días. Este tratamiento se puede modificar si hay reporte ya del antibiograma y del germen aislado. Podemos interrumpir el antibiótico que iniciamos y darlo ya dirigido con el reporte del germen que nos da el urocultivo. Ahora, si nuestro paciente después de 48 horas bueno, tiene aspecto tóxico, la fiebre persiste, no hay tolerancia bioral, tiene afectación de la función renal, tenemos que ingresarlo para dar un manejo ya intravenoso. Entonces, tenemos también que empezar por lo regular, bueno, por cefalosporina o un aminoglucósido. Y en cuanto tengamos reporte de cultivos, tenemos que redireccionar el tratamiento para ser más específicos en la erradicación bacteriana. Ahora, es importante que aterricemos en la prevención de nuevos episodios. Si bien dijimos que un niño presenta una infección de vías urinarias y no la vuelve a presentar, está bien, es un porcentaje bastante alto, pero ¿qué pasa con los niños que sí tienen alteraciones estructurales o que aún no hemos logrado identificar qué malformación tiene o qué está pasando que está generando ya las infecciones de repetición? Tenemos que recomendar el vaciamiento de la vejiga. ¿De qué forma? Para los niños continentes se recomienda que los niños los invitemos a que acudan a sentarse en su vasino, en su taza, cada 4 horas. Esto nos va a hacer a que se vacíe la vejiga continuamente, no se quede estancada y pues no haya replicación bacteriana. Es lo que se recomienda habitualmente. Ahora, también es recomendado que si la taza del baño le queda muy alta al pequeño, se les ponga un dispositivo, ya sea un banco o una escalerita, para que las piernas queden eh, altas y entonces incremente la presión intraabdominal para que se pueda dar mayor vaciamiento vesical. Ahora, si tenemos pacientes ya con alteraciones, por ejemplo, neurológicas, de retención urinaria, o ya una alteración, un diagnóstico urológico, pues también hay otras alternativas, como el cateterismo vesical limpio intermitente, que pues ese ya está determinado qué tiempo se va a hacer, pues por parte de urología, dependiendo de la etiología que exista. Pero es importante que sepamos que el vaciamiento vesical es fundamental. Ahora, también tenemos que abundar mucho en la prevención del estreñimiento por las cuestiones que comentamos hace rato, que el estreñimiento nos da problemas de obstrucción y nos impide que la vejiga se vacíe completamente. Pues, medidas de prevención de estreñimiento, pues todas las sabemos: dieta equilibrada, alta en fibra, hacer una actividad física y sobre todo la ingesta de líquidos. Es importante que si aterricemos con los padres cuánto requerimiento de líquido al día tiene por edad el paciente pediátrico. También enfatizar en que deben ser agua simple. Muchas veces los padres se confunden y creen que si el pequeño toma agua de frutas, eso es hidratarse. Y lamentablemente no. Tenemos que enfatizar y aterrizar en estos pacientes que la ingesta de agua simple es la recomendada. Ahora, hay un grupo, bueno, el género masculino, donde hay controversia si se recomienda o no la circuncisión. Este tipo de intervención se tiene que individualizar dependiendo el caso del paciente. Muchas veces cuando ya se identificó un problema urológico de tipo reflujo vesiculolateral o estenosis piélica, sí puede indicarse la circuncisión, pero debe aterrizarse esta decisión con el pues, equipo multidisciplinario entre urología y nefrología para decidir si realmente hay beneficio en realizarla para disminuir los eventos de infección de vías urinarias. Ahora, ¿se aconseja sí o no el manejo de antibióticos profilácticos? Pues no, no se aconseja el uso de antibióticos profilactos. Ya se confirmó que realmente el dar o exponer a un paciente antibióticos profilácticos incluso incrementa el riesgo de resistencia bacteriana. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, se recomienda que vigilemos al paciente. Si tenemos una bacteriuria asintomática, ¿qué es esto? Que nos salga un cultivo positivo, pero el paciente esté asintomático y que ya se conozca a lo mejor que tiene un reflujo vesicolateral o una vejiga neurogénica.
es recomendable no darle antibiótico, solo vigilarlo. En el momento en el que el paciente presente síntomas, dar el tratamiento terapéutico, no profiláctico, para que podamos disminuir la replicación bacteriana. En los pacientes con bacteriuria sintomática, quiere decir que ahí están las bacterias, pero pueden estarse replicando, sí, pero no están invadiendo como tal el tejido tisular renal. Entonces no van a generar respuesta inflamatoria, no van a generar fibrosis, principalmente en el parénquima, que es lo que debemos prevenir, las cicatrices renales. Entonces, ya se confirmó, antibióticos profilácticos no. Se pueden usar en casos específicos, a lo mejor en pacientes que van a ser intervenidos por alguna cuestión urológica, que recomiendan que la orina se mantenga lo más estéril posible para evitar respuesta inflamatoria posteriormente a un procedimiento. De ahí, pues hay más casos individualizados, pero ese podría ser un ejemplo para poder recomendarlo, pero son casos muy específicos. En general y para practicidad no se deben usar antibióticos profilácticos. Muy bien. De esta plática, pues sí me gustaría que se llevaran que es importante la clasificación de la infección del tracto urinario. Más que decir que es baja, que es alta, sí llevar bien la cuenta de los episodios que tiene el paciente. Y cuando lo clasifiquemos en una infección recurrente, poder dar el protocolo oportuno. Darle el seguimiento a largo plazo para identificar si hay alteraciones en la vía urinaria. También es importante que siempre que interpretemos un examen general de orina y un urocultivo, lo correlacionemos con la clínica, que eso sé que siempre lo hacemos, pero también que no olvidemos preguntar cómo se recabó esa muestra, si se trasladó de manera adecuada, porque si no, entonces estaremos dando tratamientos a exámenes de orina falsos positivos. Tenemos que correlacionarlo siempre y asegurarnos que la muestra sea adecuada. Y pues también aquí pues tener como esta cultura o estar vigilando siempre a los pacientes que presentan más de 2 eventos para iniciar un protocolo diagnóstico oportuno. E incluso también tener muy en cuenta lo relevante que es tener incluso una ecografía prenatal del parénquima renal, que en teoría pues todos los seguimientos prenatales debería tenerlo, ¿no? Para ya saber si es que nuestro paciente tiene un riesgo de alteración en la anatomía renal. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Concluye ahorita con el tema. Vamos a resolverla. Si hay algunas dudas, surgieron algunas dudas de lo que acabamos de platicar ahorita. Listo, Caro. Pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. Ujú. Te las voy a empezar a leer. ¿Cuál es tu Sí, opinión ante el uso de corticoides para prevenir las cicatrices renales? ok. Dependiendo bueno, la bibliografía, hay controversia todavía. Sí hay disminución de la respuesta inflamatoria, pero a largo plazo no se ha visto mayor disminución de las cicatrices renales. Entonces, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Incluso, pues podemos alterar como tal el sistema inmunológico y tener más efectos adversos del corticosteroide que beneficios. Y ya hay estudios que también los avalan, donde nos dicen que no es tan recomendado. Es mejor tratar específicamente el germen y la causa que nos está generando que haya el estancamiento de la orina. Ok. Muy buena plática, felicidades. ¿Qué opina de uno de fosfomicina de una sola dosis de 1 gramo? Se recomienda que si es para manejo de cistitis, se complete en 3 días. De 1 gramo, pues es que hay que ajustarlo al peso del paciente. Entonces, yo recomiendo que sea 3 días si es para manejo de cistitis. Ajá. Ok. ¿Qué opina acerca del uso de probióticos como el Urobaxon? También ya se ha recomendado, se puede dar, de hecho, dentro de las medidas de prevención los podemos usar. También la acidificación de la orina. Entonces, el Urobaxón es específico para E. coli, porque es para la membrana de coli, sí nos puede funcionar, más que nada en pacientes con alteraciones ya de la estructura de la vía urinaria. O sea, pacientes que ya tienen datos de estenosis, de reflujo, sí son funcionales. Ok. Doctora, ¿recomiendas el uso del jugo de arándanos para prevención de infecciones urinarias? Sí, sí, sí. Bueno, hay guías internacionales, las NICE también lo recomiendan. No hay, recomiendan de 16 a, si no, sí, de 10 a 16 miligramos al día para que realmente tengamos el efecto, bueno, de mantener la orina estéril. Si aseguramos esa dosis, se recomienda ampliamente.
Oye, tomando esta pregunta, ¿cómo puedes medir 16 miligramos? Ajá. Hay sobrecitos ya de arándano, no sé, hay marcas que ya lo vienen, ahí gramado. O sea, porque por lo regular decimos jugo de arándano, pero realmente no hay un gramaje no sé, en los jugos comerciales que te digan especificidad del arándano. Entonces, se recomienda mejor el uso de sobrecitos donde vienen como tal la sustancia en miligramos. Sí, porque incluso estos jugos tienen los sellos. Traen azúcares, exacto, y puede Sí, salir contraproducente porque el familiar puede creer una falsa sensación de que le está dando algo sano porque dice arándano, pero no tiene realmente los miligramos. Entonces, yo no recomiendo como tal los jugos. Podría ser mejor la concentración en polvo que se diluye en agua y que nos da la seguridad de los miligramos que le estamos dando al paciente. ok, perfecto. Pero En cuanto a sí la se prevención, recomienda, sí, claro. ¿perdón? En cuanto a la prevención, medidas como la vitamina C para la acidificación de la El orina se ácido puede ascórbico. crear. Sí, el ácido ascórbico también ha tenido beneficios para acidificar la orina, obviamente acidificamos la orina y al tener el medio ácido pues hay menor replicación de las bacterias, pero también ese todavía no está confirmado. Lo único que sí confirmaron fue el jugo de arándano, bueno, el arándano como tal, el ácido del arándano, pero el ácido ascórbico nos puede ayudar a mejorar, sí, pero pues no está como confirmado y no tengo ahorita datos de una dosis específica. Ok. ¿Qué opina del uso de fenazopirina en menores de 5 años? Ok, si el paciente está muy sintomático, específicamente en datos de cistitis, sí se podría usar un 24 horas en lo que el efecto antibiótico realmente bueno, lo tenemos, porque la fenazoprina pues sí es más que nada un efecto analgésico, entonces si el paciente está muy sintomático, lo podríamos usar, pero no más de 24 horas, dándole oportunidad a que el manejo antibiótico específico empiece a hacer efecto. Ok, perfecto. Tratamiento en neonatos hospitalizados si no contamos con urocultivo en ese momento. Ok, los neonatos es casi un grupo aparte en todo, Sí, principalmente en las infecciones de vías urinarias. Los niños menores de 3 meses se debe considerar que la infección urinaria no es el foco principal de infección, vaya, que la infección urinaria no se adquirió por el tracto urinario, o sea, que las bacterias del tracto perianal ascendieron al tracto urinario. Ya se comprobó la vía de adquisición de infección en el tracto urinario es por vía hematógena. Entonces, probablemente el foco esté en otro sitio y secundariamente nos está invadiendo la vía urinaria. Entonces, el manejo antibiótico debe ser dependiendo la edad del neonato y manejándolo como sepsis. ok. Después de una primera IBU, ¿cuándo recomienda mandar ultrasonido? Ok, después de una primera infección de vías urinarias, recomendamos mandar ultrasonido. Ahora, la infección de vías urinarias, repito, hay que clasificarla. Si fue por cistitis y no hubo fiebre, entonces, y tenemos un ultrasonido prenatal que nos asegura que el niño tiene 2 riñones y que no identificaron dilatación, no lo tendríamos que hacer. Tendríamos que hacerlo en todo paciente que tiene una infección de vías urinarias tanto baja o alta, pero no tiene una ultrasonografía prenatal. Entonces, pues casi en todos los niños. ¿Por qué? Porque pues es nuestro tamizaje para ver que realmente el paciente tiene 2 riñones y que no hay ninguna dilatación que nos llame la atención. Entonces, bueno, aquí en la plática lo voy a compartir nuevamente para que quede un poquito claro. Está la indicación de ecografía. Entonces, si en un primer episodio que sea infección de vías urinarias altas, sí se recomienda hacer ecografía. Si fue cistitis nada más, podemos esperarnos, pero siempre y cuando tengamos una ecografía prenatal que nos diga que están bien los riñoncitos. Si no tenemos ecografía prenatal y tuvo infección de vías urinarias, tanto bajas o alta, se tiene que hacer ecografía, perdón. Ok. ¿Y el control de un urocultivo posterior a la conclusión del tratamiento, cuándo se Ajá. recomendaría? ¿Cuándo se recomendaría? Muy bien. Bueno, aquí se recomienda que sean de 10 a 14 días después del término del tratamiento antibiótico para corroborar que ya erradicamos al germen. Si lo hacemos antes de esos días, puede ser que nos salga un falso negativo, que todavía Ok. tengamos efectos del antibiótico que se utilizó, tengamos todavía las
bacterias ahí, pero pues no estén en una cuenta alta Ujú. y nos puede dar un falso negativo si lo hacemos antes. Entonces, la recomendación sería de 10 a 14 días después de haber concluido un manejo antibiótico. Aplica para todos los grupos de edad. Sí, 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 para todos. Perfecto. Doctora, en pacientes con vejiga neurogénica y con urocultivo positivo a E. coli y ego patológico, está asintomático, ¿sería solo vigilancia? Sí, vigilancia si está sintomático y ver si ya se está manejando la vejiga neurogénica con algún tipo de vaciamiento vesical. Estos pacientes suelen requerir el cateterismo limpio intermitente para que pues, se drene la orina y no se esté teniendo replicación bacteriana. Estrictamente así, bajo el caso que me acaban de poner, no se recomendaría dar antibiótico. Se consideraría bacteriuria asintomática y nada más se mantiene en vigilancia. Ok. ¿Qué opinión tiene sobre los antisépticos como Acicran? Sí, 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 sí se usa. De hecho, tienen parte de ácido ascórbico y ácido también del arándano. Entonces sí se pueden usar. De hecho, pues es la forma comercial más fácil que tenemos de acceso. Ok. ¿Los litos coraliformes siguen asociados a infecciones recurrentes? Los litos coraliformes pues se asocian más a agentes bacterianos de tipo Proteus. Se considera que el Proteus sería una infección bacteriana atípica. Entonces tendríamos que investigar qué está sucediendo en la infección, bueno, el tracto de vía urinaria. Puede ser o que tenga una malformación que esté evitando un drenaje, que se está acumulando ahí la orina, o también que tengamos problemas en la eliminación de algunos minerales, que tenga a lo mejor datos de hipercalciuria, que esté incrementando la formación de esos litos. Perfecto. Mira, aquí una pregunta muy similar a hace unas dos. Hay un medicamento que se llama Cicran Kits que contiene Vaccinium, macrocarpón, vitamina C, vitamina D. Se utiliza al mismo tiempo que el antibiótico o puede ser usado después de terminar el tratamiento. Lo podemos usar de manera preventiva. Entonces, siempre y cuando no haya alteraciones gastrointestinales, porque si es ácido, puede darnos manifestaciones gastrointestinales de tipo reflujo o enfermedad acidopéptica. Entonces, si no hay manifestaciones o no tenemos efecto adverso, lo podemos prolongar incluso hasta 30 días, siempre y cuando no haya efectos adversos a nivel gastrointestinal. Perfecto. Y la primera IBU es recomendable solicitar cultivo al inicio del tratamiento y también al término del tratamiento. Lo ideal es que sea nada más al inicio. Ujú, al inicio, porque si lo tomamos, bueno, el examen de orina al inicio para confirmar que sí estamos con un proceso infeccioso y el urocultivo, pues para identificar el germen y poder redirigir el tratamiento antibiótico. Posterior a ello, no es tan recomendado si clínicamente el paciente tuvo resolución. Se recomendaría en pacientes que sí tienen una alteración estructural en la anatomía de la vía urinaria, reflujos, vejigas neurogénicas o estenosis piélicas también. Ok. ¿Qué protocolo recomienda algún recién nacido que se detectó dilatación pielocalcial? Ok. Un recién nacido con dilatación pielocalcial, yo creo que a lo mejor ahí ya también nos reportan un ultrasonido prenatal. Lo principal que tenemos que investigar es cuánto mide esa dilatación. Dependiendo la dilatación, el tamaño de la dilatación, vamos a seguir el protocolo. Si después del nacimiento hay una dilatación mayor de 10 milímetros, se tiene que hacer un rastreo a los 30 días de vida, porque recuerden que en los primeros 30 días de vida hay una redistribución de líquidos. Entonces, la dilatación a lo mejor de 10 milímetros que tenía justo en el momento del nacimiento y se la hacen al mes, puede ser que ahora nos mida 5 milímetros. Entonces, parte todavía de la redistribución de líquidos. Si midiera más de 10 milímetros y está persistente, tendríamos que asegurarnos que la vía urinaria no esté contaminada y ya hacer estudios más invasivos como gamagrama o cistograma para ver cómo está la vía urinaria y ver en dónde está la alteración de tipo obstructiva que nos está generando esa dilatación. Perfecto. Doctora Carito, siento que fue un Jeopardy para ti. Ah, Muchas ok, preguntas y creo que es muy bueno que tengamos muchas preguntas de todos los pediatras. claro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada más voy a comentar algo más, una pregunta.
y ya Sí. nos despedimos. La vitamina C puede incrementar la formación de oxalatos urinarios y promueve la formación de litros de oxalato de calcio, por lo que no se recomienda su uso como profilaxis en la infección del tracto urinario. Ok, si tenemos alteración en la excreción de citratos bueno, si tenemos una disminución de la producción de citratos y un exceso de oxalatos, exactamente no tenemos que usar este tipo de sustancias. Entonces, sí tenemos que individualizar a nuestros pacientes o estudiarlos más a fondo. ¿De qué forma? Pues hacer una medición de oxalatos y citratos en orina y ver si sus niveles son óptimos, porque si el paciente tiene bajos citratos y exceso de oxalatos, tiene mayor predisposición de formación de cálculos renales. Entonces, ahí sí ya tendríamos que adentrarnos en hacer una medición de citratos y oxalatos para ver si realmente a todos los pacientes les podemos recomendar este tipo de suplementos. Buena aportación porque esto también para que no quedemos generalizado, ¿no? De, sí, todos con infección de vías urinarias les vamos a dar ácido ascórbico o el jugo de arándano. Siempre es importante que pongamos en un contexto a nuestro paciente. Más que nada podemos empezarlo a investigar con factores familiares, heredofamiliares. Hacer una buena historia clínica investigando que no tenga familiares con litiasis renal, tanto paterno o materno. Si hay por ahí un foquito de alarma, lo ideal sería medir citratos y oxalatos y entonces individualizar a nuestro paciente para ver si puede ser candidato a uso de ácido ascórbico o no. Perfecto. Pues mi queridísima doctora Carito, tienes muchísimas felicitaciones, muchas gracias de muchos médicos. Llegamos a 100 Gracias. asistentes y los que no pudieron ya registrarse, pues lo verán en el canal de YouTube. Muchísimas Ok. gracias por tu ponencia, por tu tiempo a este tema y también por acompañarnos mutuamente a conmemorar el mes del riñón. Gracias por la invitación. Saludos. Bye, buenas noches a todos.